Mari Mari Compuché, hola a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión en torno al cine organizado por el Festival de Cine en Red, Red Festi. Esta es una iniciativa que nace en colaboración de 26 festivales de cine que integran la red de festivales y muestras de cine de Chile y los pueblos originarios. Este festival único es un espacio de difusión de las obras cinematográficas chilenas e internacionales y de pueblos originarios que comparten una mirada crítica en torno a las problemáticas sociales que estamos viviendo actualmente en nuestros territorios. Hoy nos encontramos con Valentina Reyes, cineasta y directora de la película Las mujeres de mi casa, largometraje que es parte de la selección oficial de este festival, la cual denominamos Territorios en Transformación. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien también. Bueno, nos juntamos hoy para poder conversar un poco sobre tu película. Yo ya tuve la suerte de verla y tengo algunas preguntas, pero antes de eso quería que nos cuentes al público que está viendo este video, ¿con qué nos vamos a encontrar en tu película? ¿Cuáles son los temas, los personajes que forman esta historia? Bueno, la historia trata principalmente de una familia compuesta por tres mujeres de distintas generaciones que se ven enfrentadas como al paso del tiempo, a lo que significa que la vida está muy acelerada dentro de una casa muy antigua en Ñuñoa, que está pronto a venderse y destruirse para que se construya ahí un edificio. Eso es principalmente la historia, en donde también se trata sobre la unión familiar que hay sobre temas tan complejos como el Alzheimer, el tener que transformarse, el tener que irse a otro lado, todo eso se ve dentro de esta casa, la película pasa todo dentro de esta casa, y podemos observar cómo estas mujeres se van transformando, se van uniendo, se van desquebrajando también con respecto a los dramas que hay y las cosas que tienen que vivir para comenzar una nueva vida. Las tres están pasando por distintas etapas. La menor tiene 18 años, la mayor 50, o sea, la mamá y la abuela que ya tiene 80, que ya está en las últimas. Entonces vemos estas tres etapas de la vida dentro de esta casa. Entonces, eso más que nada es como la unión familiar y cómo ellas se ven enfrentadas a estos temas que son súper universales. Y bueno, comentas es una película donde los personajes son mujeres, ¿cierto? ¿Por qué decides hacer una película sobre mujeres? Bueno, primero fue porque al principio la película era, esta historia es una historia personal que yo viví con mi familia. Al principio era una nieta, que era yo, mi papá y mis abuelos, pero me afectaba mucho el tema porque estábamos como recién viviendo el tema de mis abuelos, que teníamos que llevarla a una casa de reposo, entonces me afectaba mucho que fuese tan cercano en la historia. Entonces decidí y también vi que era importante y necesario hacer una historia de mujeres, porque era una historia cotidiana de humanos. Entonces como vi la necesidad de hacerlo con mujeres para retratar como una historia que fuese simplemente de mujeres por ser personas y no por tener un rol como importante en la historia ni nada, sino porque simplemente somos personas y quería mostrar cómo vivían estas tres mujeres en esta casa, también como romper medio los estereotipos, porque como los estereotipos que te venden en la publicidad es como una casa limpia, así que viven mujeres solamente, como siempre limpiando, todo reluciente, como que quería mostrar que eso depende mucho de las personalidades que tiene cada una, de la historia que tienen. Entonces me interesaba como que fuesen retratar mujeres, pero como personas, no porque el hecho de ser mujeres te defina de cierta forma, sino que más que nada como las personalidades que tienen y la historia que llevan consigo. Entonces eso me parecía interesante demostrar y también de que ellas tuvieran como un objetivo más allá de los hombres, porque en la película no hay hombres, como que sacar eso de que la mujer le cambia la vida por un hombre o tiene que, o un hombre le interrumpe su historia, esas cosas como que yo sentía que no, faltan como historias así, sobre todo en Chile. Entonces
quería como hacer personajes mujeres para hacer esto, como una historia simple de mujeres que viven solamente porque son personas finalmente. Claro, sí, a mí me tocó mucho porque también familiarmente vengo de una familia de muchas mujeres, entonces como que sentí eso que estás diciendo, ¿no? Como de las Sí. particularidades también, como no los estereotipos. Ujú. También está, bueno, uno se encariña también con uno de los personajes, ¿cierto? Que es Emilia, la abuela, y ella está pasando por un momento súper difícil, ¿cierto? En relación al tema del Alzheimer y la pérdida de la memoria. Eh, ¿Por qué decides trabajar ese tema? Y cómo la memoria también está presente dentro de los otros personajes en este proceso que ella la va perdiendo, ¿cierto? Porque hay momentos donde recuerdan a través de fotos, recuerdan a través de los lugares de la casa. Cuéntame un poco cómo decides trabajar ese tema. Bueno, como te dije, es una historia personal que empecé a escribir cuando estaba viviendo el tema de mi abuelo, que son pareja, que ya estaban súper mal en términos de memoria. Eh, y ya mi papá decidió llevarlos a la casa de reposo. Y eso como tema me afectaba, pero lo que más me afectó fue ver la casa, como la casa que había vivido por más de 50 años, fue vendida a otras personas y todo el proceso que fue de ver la casa vaciarse, de ver cómo las cosas de ellos eran vendidas también, como el tema de la venta garage, que era necesario hacer porque eso también ayuda a costear la casa de reposo, porque no es algo menor de pagar. Y todo ese proceso que yo fui viendo me afectó mucho porque ya mis abuelos habían perdido la memoria, entonces todas sus cosas también estaban siendo vendidas, regaladas, ya no existían. Entonces dije, mi abuelo ya no existen, como que sus objetos, por lo que tanto trabajaron y tanto vivieron, ya no están. Entonces como igual me hice esa pregunta de por qué vivimos tanto si después vamos a terminar así como en el vacío. Entonces todo eso me afectó mucho y ahí vi como lo de la memoria, como mi abuelo no tiene memoria, su casa tampoco, entonces como que ya no existe. Entonces ahí partió la película de hablar sobre esto que es la memoria y el cómo nos aferramos a a los objetos, que a veces la gente es como, no seas materialista ni nada, pero igual a los objetos le cargamos una cierta emoción, una cierta historia, que tienen un porqué, no sé, una caja puede ser muy simple, pero tú a esa caja le puedes ver mucho significado. Entonces eso me fui como dando cuenta con mi experiencia y lo quise como mostrar en la película, como la importancia de la memoria que para una familia. Como finalmente es como la historia que tú tienes, tus raíces vienen de ahí, sobre todo de los objetos. Por eso como que lo quise hacer dentro de una casa con todos estos objetos que son antiguos, de la abuela, las fotos. Como que todo eso te va contando de dónde vienes tú también como nieta, que fue como el punto de vista que yo quise darle. Claro, y cómo se va traspasando también esta memoria a partir de la entrega de los objetos de una generación a otra, porque como decías tú, es una familia de mujeres de 3 generaciones diferentes. Eso Claro. también es interesante como un poco eh, ¿en qué año hiciste la película? Porque dialoga también, ¿cierto? Sentí con todo esto que estaba pasando afuera de la casa, que era toda esta revolución feminista, que en las calles estaban las marchas, ¿cierto? Y es bien bonito porque la abuela y la madre se proyectan de alguna manera con la nieta para que ella las represente en este espacio de manifestaciones. Entonces, cuéntanos y también cómo, en qué momento si estaba realmente eso pasando y por eso lo quisiste poner en la película, o si eres feminista y querías que apareciera ese tema. Cuéntanos un poco de eso. La película la empecé a escribir el 2018 y ahí estaba todo el tema de la marcha feminista del 8 de marzo, en donde yo también participé harto y como estaba el tema de la chica, que es como, también quería mostrar cómo lo veían las tres generaciones el tema del feminismo. Porque podemos ver a la mamá que es como, si bien como que lo acepta, igual es como el típico comentario de mamá, así como, pero ¿por qué tienen que salir sin polera? Como esas cosas como que igual lo quería integrar porque es como algo que muchas de nuestras mamás de mi generación como que es así todavía, como que lo aceptan pero no entienden muy bien mucho como el acto que hacen.
Y el tema de la abuela también, que lo acepta y lo encuentra bacán, porque también es como una abuela más hippie. Y la nieta que claramente está en una generación donde las mujeres estamos tomando voz y poder. Entonces como que me interesaba mucho mostrar este contexto también porque pasa en Santiago, en Ñuñoa, donde también está como el tema más de las marchas. Y ya después lo del 19, o sea, el 18 de octubre, eso lo integramos en postproducción, porque ya habíamos terminado la película, la terminamos en junio del 2019. Todavía no había pasado nada, pero nos pareció interesante e importante mostrar porque también el contexto de la película del 2020. Claramente no sabíamos que iba a estar el virus, pero la postproducción de sonido la hicimos en marzo de 2020. Entonces era como, sigue pasando esto, la gente sigue caceroleando, sigue marchando. Entonces, como el contexto de donde están viviendo esta historia es ese, como el de la... Y también la película da pie para hacer eso, como de ellas no tienen plata para seguir pagando la casa. La película igual habla mucho de las injusticias que hay sobre muchos temas que se abordan en cuanto a la revuelta social. Entonces, también era como lo unía todo finalmente el contexto que pasaba afuera. Sí, yo sentí, por ejemplo, que se reflejaba mucho en esta familia la sociedad y también esta como adultocracia que existe, porque al final la que toma las decisiones importantes es la persona que, entre comillas, está en la edad productiva, Sí. y la joven y la abuela, ¿cierto? La persona mayor, no tienen incidencia en las decisiones importantes que les afectan a todas. Mm. Entonces, como que de alguna manera en la historia se refleja la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? En relación a eso, ¿cuál crees tú que es la importancia del cine en estos procesos de transformación social? Yo creo que la importancia del cine es como generar empatía y también hacerte pensar más allá de lo que tú piensas el día a día. Porque igual con la película pasó mucho cuando la estrenamos en Sanfic, mucha gente que me escribía diciendo que le dieron ganas de ver a su abuelo, como que no lo habían pensado antes o no habían pensado ciertas cosas que la película abordan, como el tema de la, no sé, de fijarse más allá de quién tienes al lado, de la memoria también. Entonces siento que la película, o sea, el cine hace como hacer pensar más a la gente, de hacer reflexionar a la gente. Y eso es súper importante porque finalmente la gente, hay mucha gente que está todo el día como haciendo cosas, hay mucha información también, mucha publicidad, lo vemos todo el rato en el celular, como que finalmente no estamos pensando mucho, no estamos reflexionando, como que leemos, pero después se nos olvidan las cosas. Entonces yo siento que el cine es como estar 2 horas aproximadamente viendo algo y reflexionando sobre eso, entonces siento que el cine es como una pausa a la vida y te hace como pensar más allá de lo que estás haciendo en el cotidiano. Entonces siento que eso es súper bonito del cine y llega mucho porque finalmente tú empatizas con los personajes y empatizas con la historia. Entonces eso es como muy importante del rol del cine. Y en este proceso del rodaje, hacer un largometraje de ficción es un desafío súper grande, tú eres súper joven. Cuéntame, ¿qué dificultades encontraste en este proceso de rodaje? ¿Qué quieras contarnos? Bueno, es una película de egreso de la Universidad del Desarrollo. El primer desafío fue porque éramos un curso de 16 personas, cada uno tenía que llevar una idea para saber cuál íbamos a hacer. Entonces ya desde ahí fue un desafío porque eran siempre muy buenas ideas, siempre hacíamos como mini tareas, como no sé, escribir una parte del guión, un par de escenas, después como grabar esas escenas, hacer un teaser, entonces todo eso fue generando desafíos hasta que finalmente salió la idea de las mujeres en mi casa como la seleccionada, y ya ahí fue todo el proceso de escribir el guión. Yo nunca había escrito un guión de largometraje, como que había tenido clases de guión claramente, pero ya llevarlo como a la práctica es como, el guión fue lo más difícil que encontré de hacer, como
es un arte de realmente, porque finalmente eso es lo que define lo que va a ser el rodaje y después el montaje. Como que el guión es como el esqueleto de la película, entonces es como donde pones en juego todo. Entonces se fue como el mayor desafío que tuve ya después con las actrices, dirigir a la Trini González, tiene mucha experiencia, a la Vanessa Jiménez, a la Bernardita Nazar, como las tres vienen, si bien son actrices, vienen como de distintas escuelas. La Vanessa viene más de las teleseries, más comedia, la Trini es como más teatro, más serio, como más, y de también series muy reconocida a nivel mundial, y la Bernardita que no había trabajado nunca en audiovisual. Entonces ahí como que con las tres tuve que tener un cierto como distinta dirección, porque a la Berni, por ejemplo, tenía que explicarle más términos audiovisuales, entonces también fue entretenido conocer eso, que también hay como diferentes tácticas de dirección entre cada actor. Súper, te felicitamos por tu trabajo, nos gustó muchísimo tu película. Gracias. Eh, y para ir cerrando, nos gustaría saber, imagino que esta es tu ópera prima y será como la primera de muchas. Cuéntanos, cuando salgamos de este espacio de confinamiento, ¿cuál es la película que te gustaría hacer? ¿Vas a seguir trabajando estos temas? ¿Estás pensando en otros temas? Cuéntanos. Sí, me gustaría seguir hablando sobre todo de la clase media santiaguina. Siento que es una clase que no se ha visto mucho en el cine, como que siempre vemos de clase alta y personajes de clase baja, pero así como propiamente tal de la clase media y sus conflictos. Siento que es un tema que me interesa mucho. Además, bueno, hice mi tesis sobre eso y descubrí muchas cosas como a nivel sociológico de la clase media, que también está como súper ambigua en términos de concepto, de quiénes las integran, quiénes son, porque también está como, leía que, por ejemplo, la clase alta se dice ser de clase media porque le da vergüenza decir que es de clase alta, lo mismo pasa con la clase baja, entonces también como todas esas cosas que descubrí, como me interesaría mucho mostrarlas en otra película. Y me interesa mucho el tema de Santiago porque, bueno, es donde vivo y he vivido toda mi vida acá, entonces como que he observado muchas cosas interesantes que de la clase media sobre todo que sería bueno mostrar. Súper, ahí vamos a estar atentos, esperando esta nueva película. Bueno, muchas gracias, Valentina. Muchas Eh, gracias a ti. Te queremos invitar a ti y también al resto de las personas que están viendo el video a que puedan ver las películas del festival en Red Fesi, y las cuales están disponibles en nuestra página web redfesi.cl, y también a seguir las otras entrevistas que estamos haciendo con directores y directoras en nuestras redes sociales. Eso, gracias.